Muy buenos días, profesor Carlos Felipe. Buenos días para todos mis compañeros. El día de hoy mi grupo tiene el gusto de exponerles la Guerra Fría, en concreto el fin. Nuestro grupo está conformado por Jan Arango, por Kenner Urazán, por Esteban Parrado, por Camilo Pinto y por mi persona, que es Samuel Hernández. Bueno, a nosotros nos correspondió el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, pues para poder entender el fin de algo tenemos que explicar el comienzo, ¿sí? No tiene sentido explicar el fin sin saber lo que había pasado, ¿sí? Es como explicar el fin de algo sin el contexto. Por eso yo les voy a explicar el comienzo de la Guerra Fría. Bueno, esta guerra empezó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En concreto porque no hubo un tratado de paz. ¿Sí? Esta guerra participaron las superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, dos potencias. Eh, Nunca hubo un acuerdo de paz y esto generó que empezara la Guerra Fría por una gran rivalidad. Sí, recordemos que la Gran Alianza era un bando de la Segunda Guerra Mundial y esta guerra fue ganada por Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir? Que antes eran aliados. Sin embargo, tuvieron algunas disputas por el sistema económico. ¿Sí? Estados Unidos, por su parte, quería el capitalismo y la Unión Soviética quería el comunismo. Esto llevó a que entraran en guerra, ¿sí? Pero esta guerra se llama Guerra Fría, no porque haga frío, sino porque nunca entraron en combate directamente o abiertamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca entraron como que en un lugar y pelearon, sí, en trincheras. No, eso no pasó. Lo que pasó fue que como nunca estuvieron en estos combates, jamás se bombardearon directamente, jamás pelearon, como les estoy explicando, se llamó Guerra Fría por esto, porque nunca hubo este tipo de combates. Jamás pasó esto porque tenían miedo a la guerra nuclear, ¿sí? Como los bombardeos que hubo en Hiroshima y en Nagasaki para evitar todo esto. Bueno, luego de esto hubo una división entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Los azules que les estoy mostrando aquí son los capitalistas, países como Portugal, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, bueno, que son varios países, ¿no? Todos estos son los capitalistas y por otro lado están los de rojo, que son los comunistas. Pero esos fueron sometidos, o sea, prácticamente que a la fuerza la Unión Soviética los obligó a optar por este sistema económico. Al contrario, esos países que están en azul optaron por el capitalismo por algo que se llamaba el Plan Marshall. Fue un plan que creó Estados Unidos porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en ruinas, quedó devastada. Entonces, países como Francia, como el Reino Unido, sí, Inglaterra, todos esos países, e Italia. Esos tres países perdieron más del 33% de su economía, de su Producto Interno Bruto, o sea, quedaron en la ruina. Entonces, Estados Unidos, para hacer que todos estos países optaran por el sistema económico que ellos querían, que era el Plan Marshall, que era prácticamente donar 13.000 millones de dólares a todos estos países para reactivar su economía y brindándoles asistencia administrativa y técnica. Por esto es que todos estos países optaron por este sistema económico. Y lo que les acabo de explicar, aquí está una imagen del Plan Marshall, que fue básicamente esto. Aquí están los países, se ven esta imagen que les estoy poniendo, los países que optaron por este plan. Y esta es una imagen en la que ambos gobiernos de todos esos países están firmando este acuerdo. Okay, muchísimas gracias por su atención. Ahora mis compañeros van a continuar con la exposición. Muchas gracias. Características de la Guerra Fría. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental del Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados de pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial,
una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques, pero las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro. Gracias. Causas y consecuencias de la Guerra Fría. El intento de la Unión Soviética al intentar difundir todo el mundo el comunismo alertó a los estadounidenses ya que estos manejaban un sistema que se basaba esencialmente en el capitalismo, por lo cual esto no les iba a usar para nada a ellos, cierto que tenían unas grandes diferencias de cómo manejaban cada modelo. Segundo punto, es que los estadounidenses deseaban tomar una gran posesión de armas atómicas, por lo tanto esto pudo alertar a la Unión Soviética y pueden creer que los Estados Unidos iban a empezar con el primer movimiento, lo cual pudo alertar mucho a esta Unión Soviética. Entonces, los soviéticos o la Unión Soviética tenía miedo de que Europa se usara para atacar a la Unión Soviética, principalmente debido a las constantes amenazas que podía dar Estados Unidos. Y recordemos que esta guerra fría se caracterizó por no tener como tal una guerra, sino que se basó con amenazas que al final nunca llegaron a nada. Ahora pasemos a las consecuencias. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, pues al no darse la guerra, se acumularon en un gran depósito de estas armas atómicas, puesto que no se usaron en ningún momento, ya que como se llama Guerra Fría, no hubo ningún conflicto bélico ni nada, sino que solamente se basó en indirectas de cada país para quien iniciara el primer movimiento, pero al final no pasó nada. Y es que actualmente se tiene miedo de que se pueda dar otra vez este conflicto y además que ya se tienen las armas, solamente falta quien las dispare primero. Segundo punto, Estados Unidos se convertiría en la principal potencia del mundo, no solo por su modelo capitalista, sino porque la Unión Soviética se dio cuenta que el comunismo no era un buen movimiento político que ayudara en el momento, ya que recordemos que también estos intentaron difundir al comunismo a todo el mundo, siendo que eso no le gustó mucho a la gente. Tercero, por el anterior punto que dije, hay que tener en cuenta que el comunismo apoya más lo que es el Estado. Por tanto, si estos tienen control de todo, el pueblo no estaría satisfecho del todo. Además, debido a esto, se provocó un gran derrame económico en industria, por lo que tanto no les ayudó ni benefició mucho. Cuarto, fin del comunismo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que al no servirle el comunismo anteriormente, tuvieron que dejarlo. Y es que actualmente uno de los modelos principales que mejor funciona en el mundo es el capitalismo. A pesar de que tiene ciertos problemas, les ayuda mejor que el anterior comunismo, ya que como todo depende del Estado, pues también hay que tener en cuenta que el pueblo está a merced de él, por lo tanto dependen de tanto de él que necesitan de él, por lo que no pueden dejar de estar con él. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso del fin de la Guerra Fría. Esta comienza con la rivalidad que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También se tiene muy presente que existía gran tensión entre estos dos países. Un gran ejemplo con la construcción del muro de Berlín en 1961 y en octubre del siguiente año la crisis de los misiles. La rivalidad aumentó mucho más con el presidente Ronald Reagan en los 80. Reagan incrementó el gasto militar con la iniciativa de defensa estratégica y Bush respondió aumentando también su gasto militar, pero ellos no venían venir que ésta superara sus demandas de la carrera armamentista. Cabe recalcar que el fin de la Guerra Fría no fue inmediato, ya que distintos eventos y cambios políticos en el bloque comunista sucedieron en la década de los 80. Mikhail Gorbachev,
secretario general del PCUS, modificó la política soviética, permitiendo la participación de la iniciativa privada y cambiándola a una economía de iniciativa mixta. La idea de él no era cambiar radicalmente el gobierno ni la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, diversos factores contribuyeron a la caída del bloque comunista. El comunismo había logrado la industrialización de varios países, pero para malas noticias de ellos, lograron desencadenar el estancamiento económico, el descontento social y las políticas de represión soviéticas. La invasión a Checoslovaquia en 1868 contribuyeron a la aceleración de la caída del comunismo. Después de la caída del muro de Berlín, Alemania anunció oficialmente su reunificación el 3 de octubre de 1990. Los países balcánicos declararon su independencia en marzo de 1990. Por otro lado, los sectores conservadores recelosos de las políticas de Gorbachov intentaron un golpe de Estado, pero fallaron en 1991. Aunque Gorbachov recuperó el poder en diciembre de ese mismo año, firmó su renuncia. La Unión Soviética dejó de existir formalmente el 25 de diciembre de 1991, llegando al fin de la Guerra Fría. Muchas gracias por su atención. Características de la Guerra Fría.